Cheers no era solo un lugar donde todos te conocían, era una serie que casi fue cancelada. Una estrella que usó una peluca durante 11 años y una química basada en la tensión real. Un actor estaba muriendo frente a las cámaras. Otro iba a durar solo 6 episodios y tuvo su propio spin-off. Y ese bar estaba construido de forma totalmente incorrecta. Estos son 20 datos curiosos sobre Cheers. Y como extra, una escena eliminada tan ofensiva que NBC la ocultó y fingió que el episodio nunca tuvo ese final. Que se convierta en la norma. La serie estuvo a punto de ser cancelada tras la primera temporada debido a sus pésimos índices de audiencia. Cheers se estrenó en septiembre de 1982 con una audiencia absolutamente desastrosa. Ocupó el último lugar, el 77. De 77 programas esa temporada, los ejecutivos de NBC revisaban las cifras cada semana y veían cómo seguían siendo pésimas. El humor sofisticado, el elenco coral y la ausencia de comedia física burda, nada de eso conectaba con el público. La serie era cara de producir, el decorado del bar costaba una fortuna, y la cadena perdía dinero a manos llenas con una serie aclamada por la crítica que nadie veía. Durante la primera temporada, NBC celebró varias reuniones para debatir su cancelación. El programa fue un fracaso financiero, y la mayoría de los ejecutivos querían minimizar las pérdidas y seguir adelante. Pero un ejecutivo, Warren Littlefield, se convirtió en el inesperado salvador del programa. Había visto todos los episodios, creía en su calidad y argumentaba que los grandes programas a veces necesitan tiempo para encontrar a su público. Luchó contra sus colegas, defendió los aplausos en reuniones donde todos los demás querían que el programa muriera, y usó su influencia política para comprar tiempo de emisión. NBC renovó la serie a regañadientes para una segunda temporada más corta, dándole a Cheers una última oportunidad para demostrar su valía. Entonces ocurrió algo inesperado. Las repeticiones de verano. Quienes se habían perdido la primera temporada la descubrieron. Empezaron a verla y se la recomendaron a sus amigos. Para el estreno de la segunda temporada, la audiencia había aumentado considerablemente. En la tercera temporada, Cheers ya era un éxito rotundo. Para la cuarta temporada, estaba entre los 10 mejores. El programa que casi murió después de 13 episodios se convirtió en una de las propiedades más valiosas de NBC, emitiéndose durante 11 temporadas y generando un spin-off que duró otras 11. Todo porque Warren Littlefield se negó a dejar que los números mataran algo que él creía especial. Hoy estoy en una ciudad que nunca había visitado, Boston, Massachusetts, y vamos a ir a comer a un restaurante emblemático. Probablemente ya sepan de qué hablo. Bueno, lo habrán visto en la miniatura. El verdadero bar de Cheers en Boston no tenía nada que ver con la serie. El pub Bull and Finch de Boston sirvió de inspiración para las tomas exteriores de Cheers, ese icónico edificio de ladrillo con el letrero que el público veía en cada episodio. Pero el bar en sí no tuvo ninguna relación con la producción del programa. Los creadores usaron el exterior sin permiso, nunca consultaron a los dueños ni les pagaron regalías. El Bull and Finch no obtuvo ningún beneficio económico por estar asociado, con lo que se convertiría en uno de los lugares más famosos de la televisión. Vieron cómo su edificio alcanzaba reconocimiento internacional sin recibir nada a cambio. Cuando Cheers se convirtió en un éxito, los turistas empezaron a abarrotar el Bull and Finch, deseosos de ver dónde trabajaban Sam y Diane. Los dueños no tardaron en darse cuenta de que tenían entre manos una mina de oro. Empezaron a vender productos de Cheers, modificaron su menú para incluir platos de la serie y, finalmente, en 1995, rebautizaron todo el local como Cheers. Pero había un problema. El interior no se parecía en nada al decorado de la televisión. El bar real era estrecho, oscuro y tenía una distribución completamente diferente. Los turistas se sentían decepcionados, pues esperaban el local espacioso y bien iluminado que habían visto en la tele. Así que los dueños lo reformaron por completo, intentando que el bar real se pareciera al de la serie. Cambiaron paredes, modificaron la distribución y añadieron elementos que se ajustaban al programa. Aún así, no encajaba a la perfección porque el plató se construyó sobre un estudio de grabación, pensando en la filmación, no en la realidad arquitectónica. Pero los turistas seguían llegando. Miles de ellos cada año compraban bebidas carísimas en un bar que se hizo famoso por algo que en realidad nunca fue. Bull y Finch ganaron millones gracias a la asociación Cheers, sin recibir ningún pago del programa. A veces, los mejores negocios son los que surgen por casualidad. Cheers se graba con público en directo. Solo quería decir que es un placer conocerla por fin. Señora Chambers.
Ted Danson llevaba una peluca. A lo largo de toda la serie, el cabello espeso y brillante de Sam Malone fue uno de sus rasgos distintivos. El exjugador de béisbol convertido en camarero, el hombre que todas deseaban, cuya apariencia era parte de su identidad, pero era completamente falsa. Ted Danson había estado perdiendo el cabello desde los 20 años, y ya tenía una calvicie considerable cuando audicionó para Cheers. Para la audición, usó una peluca hecha a medida, y los productores nunca supieron que no era su cabello natural. Lo eligieron pensando que tenía ese aspecto de forma natural. Danson guardó el secreto durante las 11 temporadas. Cada episodio requería una preparación minuciosa. La peluca debía colocarse con precisión, sujetarse para que no se moviera durante la comedia física y mantenerse en su lugar constantemente para que luciera natural bajo las luces del estudio. El reparto sabía que lo verían maquillándose para que le aplicaran, ajustaran y perfeccionaran el maquillaje, pero mantuvieron el secreto con profesionalidad. Nunca lo mencionaron públicamente y actuaron como si nada hubiera pasado. El público no tenía ni idea. La peluca estaba tan bien hecha y aplicada con tanta maestría que el pelo de Sam Malone parecía completamente real. Danson no reveló la verdad hasta años después de que terminara la serie. En entrevistas, mencionaba la peluca de pasada, y la gente se sorprendía. Los fans volvieron a ver los episodios intentando encontrar alguna pista, pero no la encontraron. La ilusión era perfecta. Danson dijo más tarde que estaba agradecido por la peluca porque le permitió interpretar a un personaje cuyo atractivo era crucial para el papel. Sin ello, Sam Malone no habría funcionado. A veces, los mejores efectos especiales son los que nadie nota durante 11 años. Felly Long quería irse después de la tercera temporada. Se suponía que Diane Chambers sería el papel que la lanzaría a la fama, el que impulsaría su carrera, y así fue. Pero Long era infeliz. Para la tercera temporada, había llegado a odiar interpretar a Diane. Sentía que el personaje se estaba volviendo repetitivo, que la dinámica entre Sam y Diane se había explotado hasta la saciedad y que la televisión de comedias de situación la estaba asfixiando creativamente. Quería hacer cine, teatro, drama, así que acudió a los productores y pidió que la liberaran de su contrato después de la tercera temporada. NBC se negó, absolutamente. Cheers finalmente se convirtió en un éxito, y Diane fue fundamental para ello. La cadena la amenazó con demandarla si rompía su contrato. Le recordó que había firmado por 5 temporadas y le dejó claro que irse no era una opción. Long estaba atrapada. Intentó negociar, ofreció concesiones, sugirió que redujeran su papel. Nada funcionó. NBC la necesitaba y harían valer cada cláusula de su contrato para retenerla. Así que permaneció durante la 4ª y 5ª temporada, abiertamente resentida, apenas disimulando su frustración. Su infelicidad era evidente en pantallas y uno sabía dónde buscarla. La energía cambió. Su actuación se volvió más mecánica, menos espontánea. Tras bambalinas, Long dejó de socializar con el elenco. Se quedaba en su camerino entre tomas, contaba los episodios que faltaban para que expirara su contrato. Cuando terminó la 5ª temporada, se marchó de inmediato, rechazando todas las ofertas de renovación. La serie tuvo que reinventarse por completo sin ella. Long consiguió su libertad, pero quemó puentes en el proceso. Más tarde admitió que la forma en que dejó atrás relaciones dañadas para siempre, tomarse un respiro de todas las preocupaciones sin duda ayudaría mucho. ¿No te gustaría escaparte? La canción principal de Almost Didn't Happen, Where Everybody Knows Your Name, es una de las canciones de cabecera más icónicas de la televisión. Reconocible al instante, captura a la perfección el espíritu de la serie, pero casi no existe. Los productores inicialmente querían una música completamente diferente. La primera opción fue una pieza instrumental, con toques de jazz y sofisticación, que tuvo una pésima acogida entre el público. La segunda opción fue una canción vocal con una letra distinta que resultaba demasiado alegre y no encajaba con el trasfondo melancólico del espectáculo. Ambas fueron rechazadas al final de la producción, dejando al espectáculo sin un tema musical definido. Gary Portnoy y Judy Hartangelo fueron contratados como último recurso para escribir algo rápidamente. El resultado fue una letra tan obvia que los productores enseguida se mostraron preocupados. La letra era demasiado directa, demasiado sentimental, demasiado explícita sobre el tema de la serie. Les preocupaba que hiciera que Cheers pareciera cursi, como una serie que necesitara dar explicaciones al público. Los ejecutivos debatieron si eliminarla por completo y usar música instrumental en su lugar, comenzando con escenas impactantes como hacían algunas comedias. Pero al público de prueba le encantó.
La canción obtuvo una puntuación más alta que cualquier otro elemento del piloto. La gente la recordaba, la tarareaba y conectaba emocionalmente con ella. Precisamente aquello que preocupaba a los productores, su explicitud y sentimentalismo, fue lo que hizo que funcionara. Así que al principio lo conservaron a regañadientes, luego con orgullo, pues se convirtió en parte de la identidad del programa. Portnoy comentó más tarde que había compuesto docenas de temas musicales para televisión que nadie recuerda, pero el que los productores casi descartaron se convirtió en el que todos conocen. A veces, las opciones más memorables son las que la gente casi rechaza por ser demasiado extravagantes. Nicholas Colasanto estaba muriendo durante la tercera temporada. Nicholas Colasanto interpretaba a Coach, el dulce y confundido camarero que era uno de los personajes más queridos de Cheers. Pero durante la tercera temporada, su vida corría peligro. A Colasanto le habían diagnosticado una grave afección cardíaca, pero lo ocultó al resto del elenco y al equipo, contándoselo solo a los productores, quienes le habían exigido guardar el secreto. No quería compasión, no quería que lo eliminaran de la serie y deseaba trabajar mientras su salud se lo permitiera. Así que se presentaba todos los días, interpretaba sus escenas y fingía que no le pasaba nada. Pero la enfermedad era evidente para cualquiera que prestara atención. Colasanto se deterioraba rápidamente. Olvidaba sus diálogos constantemente. Tenía dificultades con los movimientos físicos y se veía agotado en cada escena. Los directores tuvieron que adaptar el rodaje a sus limitaciones, reduciendo su tiempo en pantalla y dándole escenas en las que pudiera sentarse. El reparto notó que algo andaba mal, pero no sabían qué. Algunos pensaban que bebía, otros sospechaban que consumía drogas. Nadie imaginaba que se estuviera muriendo porque nunca se quejó ni pidió adaptaciones. La producción incorporó la falta de memoria del entrenador al personaje, convirtiendo su confusión real en comedia. Los diálogos que olvidaba se convertían en oportunidades para improvisar. Sus movimientos lentos se convertían en rasgos característicos del personaje. En esencia, estaban filmando a un hombre moribundo y, sin darse cuenta, convertían su deterioro en bromas. Colasanto falleció en febrero de 1985, y el elenco quedó devastado. Habían trabajado con él durante 3 años sin saber que padecía una enfermedad terminal. El programa dedicó el primer episodio de la 4ª temporada a su memoria, retirando al personaje del entrenador en lugar de reemplazarlo, honrándolo al reconocer su irreemplazabilidad. Woody Harrelson fue elegido porque no se parecía en nada a Nicholas Colasanto. Cuando Nicholas Colasanto falleció, Cheers se enfrentó a una difícil decisión. Sustituyeron al entrenador por otro camarero o fingieron que nunca existió. Optaron por el reemplazo, pero con una regla fundamental. El nuevo personaje debía ser completamente diferente, tanto física como personalmente, para que el público no los comparara. Los productores realizaron audiciones buscando específicamente actores que no compartieran ninguna de las características de Santo. El entrenador era bajo, corpulento, moreno, mayor, astuto, pero confundido. Querían a alguien alto, delgado, rubio, joven y inocent. Woody Harrelson se presentó a la audición y era justo lo que necesitaban. Tenía 24 años, era un chico de campo, inocent, físicamente opuesto al entrenador en todos los sentidos. Su personaje, Woody Boyd, estaba escrito como ingenuo en lugar de confundido, proveniente del campo de Indiana en lugar de las calles de Boston. Mientras que Coach olvidaba cosas por problemas de memoria, Woody desconocía otras por falta de experiencia. Ambos personajes cumplían funciones similares, las de camareros cómicos, pero eran lo suficientemente diferentes como para que el público aceptara el cambio. Harrelson tenía poca experiencia actoral cuando fue elegido para el papel, solo algunos papeles pequeños en televisión y en obras de teatro. Al principio, se mostraba nervioso, inseguro de poder llenar el vacío que dejó el entrenador. Pero su encanto natural y su sentido del humor conquistaron rápidamente al público. Al final de la 4ª temporada, Woody Boyd era querido por derecho propio, no como el sustituto del entrenador, sino como un personaje con personalidad propia. El contraste intencional funcionó a la perfección. Harrelson permaneció en la serie durante las 8 temporadas restantes, se convirtió en una estrella revelación y lanzó una exitosa carrera cinematográfica que aún perdura. Todo porque no se parecía en nada al hombre al que estaba reemplazando. Ella incluso dijo algo amable. Y, sin embargo, persistía la sensación de que algo se me escapaba, mientras fantasmas de su pasado emergían para atormentarlo como Hamlet con corbata. Se suponía que Frasier Crane aparecería en 6 episodios.
Cuando los productores necesitaron un nuevo interés amoroso para Diane en la tercera temporada, crearon al Dr. Frasier Crane, un psiquiatra pomposo que aportaría debate intelectual y tensión romántica. Kelsey Grammer hizo la audición, interpretó a la perfección el papel de intelectual pretencioso y fue elegida para un arco argumental de 6 episodios. El personaje saldría con Diane, le crearía problemas a Sam y luego desaparecería al concluir la trama. El típico personaje invitado de una comedia de situación. Nada permanente. Pero entonces sucedió algo inesperado. El público adoró a Frasier, no como interés romántico, sino como un personaje con entidad propia. Su pomposidad, su neurosis, su desesperada necesidad de aprobación. Todo funcionó a la perfección. La gramática aportó profundidad a lo que podría haber sido un personaje unidimensional y snob. Cuando terminaron sus 6 episodios, los fans empezaron a recibir muchísimas cartas preguntando qué había sido de Frasier. Los productores se dieron cuenta de que, sin querer, habían creado algo valioso, así que lo trajeron de vuelta, lo convirtieron en un personaje regular y lo mantuvieron durante el resto de la serie. Incluso después de que terminara su relación con Diane, Frasier se convirtió en una pieza clave del elenco, el contrapunto intelectual del hombre común que era Sam. Y cuando Cheers terminó, NBC tenía tanta confianza en el personaje que creó una serie derivada a su alrededor. Frasier se emitió durante 11 temporadas, ganó 37 premios Emmy y tuvo más éxito que la serie original. Un personaje que estaba pensado para solo 6 episodios sobrevivió a la propia Cheers. Kelsey Grammer pasó de ser una estrella invitada temporal a interpretar al mismo personaje durante 20 años consecutivos en 2 series. A veces, los mejores personajes son los que no tenías previsto conservar. La química en pantalla entre Shelley Long y Ted Danson ocultaba una tensión real. La relación entre Sam y Diane era el núcleo emocional de la serie. Su química era explosiva, romántica, frustrante y completamente creíble. El público los veía pelear y enamorarse repetidamente, convencido de que los actores sentían un afecto genuino. La verdad era justo lo contrario. Shelley Long y Ted Danson apenas se toleraban fuera de cámara. No eran amigos, no socializaban y se evitaban entre tomas. La tensión romántica que tanto gustaba al público provenía de una fricción real. Ninguno de los dos actores se escondía muy bien. El problema surgió pronto. Long era una actriz dramática con formación profesional que se tomaba el trabajo en serio, se preparaba a conciencia y quería muchos ensayos. Danson era más relajada, improvisaba con frecuencia y no se tomaba las cosas tan en serio. Sus enfoques chocaban constantemente. Long sentía que Danson era poco profesional y perezosa. Danson sentía que Long era tenso y controlador. Probablemente ambos tenían razón. Las diferencias creativas se convirtieron en diferencias personales, y para la segunda temporada, se comunicaban principalmente a través de otros miembros del reparto o del equipo técnico. Pero aquí viene lo extraño. Su aversión real mejoró la dinámica entre Sam y Diane. Las discusiones se sentían auténticas porque los actores se irritaban genuinamente. La tensión romántica funcionaba porque existía una tensión real. Los directores aprendieron a utilizarla y, a veces, frustraban deliberadamente a uno o ambos actores antes de las escenas románticas para lograr una emoción más auténtica. Cuando Long se marchó tras la 5ª temporada, Danson se sintió aliviado. Más tarde admitió que trabajar con ella era agotador, que temía las escenas románticas y que su marcha le facilitó el trabajo. A veces, la buena química no requiere química alguna. La serie de televisión Cheers, por supuesto. Voy a entrar a echar un vistazo y los invito a que me acompañen. El diseño del bar era arquitectónicamente erróneo. El interior del bar de Cheers es uno de los escenarios más icónicos de la televisión. Reconocible al instante y aparentemente realista, los arquitectos que lo han analizado confirman que carece de sentido espacial alguno. La sala de billar, la oficina de Sam, el sótano y otros espacios aparecen en lugares que, según el exterior del edificio, serían imposibles. Las puertas dan a habitaciones que estarían fuera de la planta del edificio. Las escaleras conducen a zonas que no encajan arquitectónicamente. Toda la distribución es imposible. Los diseñadores de producción construyeron el decorado priorizando las necesidades de filmación sobre la realidad arquitectónica. Necesitaban espacio para las cámaras, el equipo técnico y la iluminación. Requerían diferentes áreas para las distintas escenas sin tener que derribar paredes constantemente. Así que crearon un bar que funcionaba a la perfección para la televisión, pero que no podía existir en la vida real. La sala de billar, por ejemplo, se muestra a través de una puerta que da al bar principal.
a juzgar por las tomas exteriores. Esa habitación estaría suspendida en el aire, fuera del edificio. La oficina de Sam está ubicada donde debería estar la fachada principal. A nadie le importó porque se veía bien. El bar parecía auténtico, acogedor, como un verdadero local de Boston. El público aceptó la geografía porque el diseño era tan sólido, tan coherente y tan bien ejecutado que nunca se les ocurrió cuestionar la arquitectura. Solo los arquitectos y los fans más acérrimos se percataron de lo imposible del diseño. El decorado se volvió tan icónico que, al recrearlo para el episodio de Frasier en el que aparece el reparto, los diseñadores tuvieron que basarse en fotografías, ya que los planos originales carecían de sentido arquitectónico. A veces, el mejor diseño ignora por completo la realidad. George Wendt engordó 32 kilos durante la serie. Cuando fue elegido para interpretar a Norm Peterson en 1982, era corpulento, pero no enorme. La entrada característica del personaje, cruzando la puerta mientras todos gritaban «¡Norm!», se convirtió en un icono, al igual que su presencia física. A lo largo de 11 temporadas, Wendt aumentó aproximadamente 32 kilos, transformándose de un hombre grande a alguien cuyo tamaño se volvió inseparable del personaje. El aumento de peso no estaba guionizado ni planeado, fue real y se produjo gradualmente a medida que Wendt lidiaba con las exigencias del calendario, la disponibilidad del servicio de catering y sus propios hábitos alimenticios. Al principio, los productores intentaron disimularlo. Los diseñadores de vestuario lo vistieron con colores más oscuros. Evitaron la ropa ajustada y lo colocaron detrás de la barra en planos generales, pero el aumento era demasiado significativo para ocultarlo. Para la cuarta temporada, era evidente que Norm estaba subiendo de peso, así que, en lugar de reprimirlo, los guionistas lo incorporaron a la serie. Los chistes sobre su consumo de cerveza, su afición a la comida y su estilo de vida sedentario se hicieron más frecuentes. El tamaño del personaje se convirtió en parte de su identidad, una faceta más de quién era Norm. Wendt lidiaba en privado con el aumento de peso. Sabía que no era saludable. La gente nueva comentaba sobre él y se sentía cohibido a pesar de tomarlo a broma. Probó varias dietas entre temporadas, pero no pudo mantenerlas durante la producción. El horario exigente, el estrés, la constante disponibilidad de comida en el set, todo jugaba en su contra. Para el final de la serie, había subido mucho de peso, y la transformación fue visible en cada episodio. El personaje que el público adoraba tuvo un costo físico. El actor pagó las consecuencias durante años después de que terminara la serie. Rhea Perlman estuvo embarazada 4 veces durante el rodaje. Los numerosos hijos de Carla Tortelli no eran solo rasgos del personaje, sino una consecuencia inevitable de los embarazos reales de Rhea Perlman. Perlman quedó embarazada 4 veces durante la emisión de Cheer, y en cada ocasión la serie tuvo que hacer ajustes. El primer embarazo quedó incompleto en el guión, ya que Carla tuvo otro bebé como parte de la trama. El segundo embarazo requirió una puesta en escena más creativa, con Perlman ubicada detrás de la barra, llevando bandejas frente a su vientre y vistiendo uniformes más holgados. Para el tercer y cuarto embarazo, el equipo de producción estaba agotado de adaptarse constantemente a los cambios en su cuerpo. El vestuario se convirtió en un desafío constante. El uniforme de camarera de Carla tuvo que ser modificado repetidamente y luego rediseñado por completo cuando Perlman recuperó su talla habitual después del parto. Los diseñadores de vestuario tenían varias versiones de cada atuendo en diferentes tallas, sin saber nunca cuál necesitaría Perlman en un día determinado. Los directores aprendieron a filmarla de la cintura para arriba siempre que fuera posible, a encuadrarla detrás de otros actores y a usar accesorios estratégicamente para disimular su barriga. En algunos episodios, Carla apenas aparecía porque filmar durante el embarazo era demasiado complicado. El reparto y el equipo lo manejaron con humor y profesionalismo, pero fue agotador. Las lecturas de guión se realizaban con Perlman notablemente más grande que en el episodio anterior, y los guiones debían ajustarse sobre la marcha. La continuidad de la serie se vio afectada, ya que el cuerpo de Carla cambiaba drásticamente entre episodios que supuestamente transcurrían con pocos días de diferencia. Pero el público adoraba tanto a su personaje que perdonaba las inconsistencias. Perlman logró seguir siendo una pieza clave del elenco mientras criaba a 4 hijos durante la emisión de la serie, un verdadero malabarismo que requería la constante comprensión de todos. El programa se grababa con público en directo que no se reía.
Cheers se enorgullecía de su humor sofisticado, sus diálogos ingeniosos y sus complejas tramas epistolares. Pero esa sofisticación generó problemas con el público en el estudio. El programa se grababa semanalmente ante 300 personas, pero ese público solía quedarse en un silencio confuso. Los chistes que requerían conocer episodios anteriores no funcionaban. Los juegos de palabras sofisticados pasaban desapercibidos. Las referencias a la literatura, la psicología o cualquier cosa que fuera más allá del humor típico de las comedias de situación provocaban miradas de desconcierto en lugar de risas. El elenco presentaba material brillante, pero solo recibía silencios incómodos. Los ingenieros de sonido observaban desde la cabina, horrorizados por la falta de respuesta. Cheers no era una comedia de chistes fáciles como la mayoría de las sitcoms. Se centraba en los personajes, rebosaba diálogos y requería atención e inteligencia. El público que esperaba una comedia burda al estilo de Three's Company se sintió completamente perdido. Se reían de los gags físicos y los chistes obvios, pero no captaban la sutil genialidad que hacía especial al programa. Los directores tenían que interrumpir la grabación, animar de nuevo al público, recordarles que podían reírse y luego reanudarla con resultados igualmente decepcionantes. Esto obligó a recurrir en gran medida a las risas enlatadas durante la postproducción. Los editores de sonido añadían risas artificiales en los momentos de silencio, las superponían a las reacciones débiles y, en esencia, creaban la reacción del público que el programa merecía, pero que no obtenía. Algunos episodios tenían risas completamente inventadas porque el público real no había conectado en absoluto. El elenco era consciente de la diferencia entre las reacciones reales y las de la transmisión, y eso les molestaba. Presentan lo que sabían que era un trabajo brillante para silenciarlo, y luego lo ven emitirse con risas estruendosas añadidas artificialmente. Kirstie Alley fue la tercera opción para reemplazar a Shelley Long. Cuando Shelley Long se fue después de la quinta temporada, Cheers necesitaba una nueva protagonista femenina de inmediato. La serie no podía sobrevivir solo con el elenco masculino. Los productores querían a alguien que pudiera igualar la energía que Long aportaba, pero que fuera completamente diferente para que el público no hiciera comparaciones. Criaron a Rebecca Howe, una mujer de negocios corporativa enviada a administrar el bar, estirada y ambiciosa, mientras que Diane era intelectual y pretenciosa. Luego comenzaron el casting, y sus dos primeras opciones rechazaron el papel. La primera actriz que querían era una estrella de televisión consagrada que leyó el guión y sintió que Rebecca era demasiado parecida a Diane, solo que vestía un traje de negocios en lugar de llevar libros. Ella rechazó el papel, pues no quería ser vista como un reemplazo. La segunda opción estaba interesada, pero exigía control creativo sobre el desarrollo del personaje, condiciones que los productores no podían aceptar. Acababan de librarse de una actriz que quería demasiado control y no deseaban repetir esa experiencia. A Kirstie Alley le ofrecieron el papel después de que otras lo rechazaran, convirtiéndola, en esencia, en la tercera opción por defecto. Pero transformó a Rebecca Howe en algo totalmente inesperado. El personaje había sido escrito como frío y competente. Alley la interpretó como insegura y desesperada, intentando constantemente mantener el control mientras todo se desmoronaba. Le aportó una vulnerabilidad que el guión no necesariamente tenía, haciendo que Rebecca resultara más comprensiva que simplemente tensa. Los productores se dieron cuenta rápidamente de que conseguir a su tercera opción era mejor que a la primera. Alley permaneció en el programa durante 6 temporadas, ganó un Emmy y demostró que, a veces, la persona con la que te conformas es justo la que necesitabas. La conducta mujeriega de Sam se redujo drásticamente después de la segunda temporada. Las primeras temporadas establecieron a Sam Malone como un mujeriego sin complejos. En casi todos los episodios aparecía acostándose con diferentes mujeres, persiguiendo clientes y tratando las relaciones como conquistas. Era fundamental para su personaje, el exjugador de béisbol que sustituyó la fama por la validación sexual. Pero NBC empezó a recibir quejas. Los grupos de discusión, especialmente las mujeres, encontraron a Sam cada vez más antipático. No podían apoyarlo románticamente con Diane cuando se acostaba con una nueva cada semana. Su comportamiento pasó de ser el de un pícaro encantador a uno depravado. Los productores analizaron las reacciones y tomaron una decisión estratégica: reformar gradualmente a Sam, convirtiéndolo en un galán más romántico y menos mujeriego. A partir de la tercera temporada, su comportamiento mujeriego disminuyó notablemente.
Aún coqueteaba, aún conservaba su pasado, pero las conquistas amorosas se volvieron raras. Para la cuarta temporada, Sam era prácticamente monógamo en sus relaciones, lidiando con el compromiso en lugar de evitarlo con constantes aventuras. La transformación fue tan sutil que el público no la notó conscientemente, pero Sam Malone en la séptima temporada era una persona completamente diferente al Sam de la primera temporada. Ted Danson agradeció el cambio. Se sentía incómodo con la sexualidad tan explícita del Sam original, pues creía que limitaba la profundidad del personaje. La versión renovada le permitió interpretar vulnerabilidad, miedo y emociones genuinas, más allá del encanto superficial. Sin embargo, algunos fans extrañaban al Sam original y sentían que la serie lo había descafeinado para complacer a los grupos de enfoque. El personaje se volvió más convencional, más simpático y menos interesante. Los productores defendieron la decisión argumentando que los índices de audiencia se mantenían estables y que habían ganado premios Emmy. Sam maduró porque el público lo exigía, y la serie sobrevivió a costa de comprometer su visión original. El final se reescribió 3 veces. El último episodio de Cheers fue uno de los eventos televisivos más esperados de 1993. Después de 11 temporadas, ¿cómo terminaría? ¿Se juntarían Sam y Diane? ¿Cerraría el bar? ¿Todos seguirían adelante? Los guionistas crearon varios finales, cada uno rechazado por diferentes razones. La primera versión planteaba que Sam y Diane se reconciliaran definitivamente, se casaran y regentaran el bar juntos. El público de prueba la detestó, pues sentía que traicionaba la esencia de Sam y resultaba demasiado perfecta. La segunda versión mostraba a Sam vendiendo el bar y marchándose de Boston para emprender un nuevo camino. El reparto se rebeló, argumentando que el bar era tan importante como cualquiera de ellos. Que terminara Cheers literalmente acabando con Cheers les pareció mal. Se negaron a filmarlo y obligaron a reescribirlo. La tercera versión trajo de vuelta a Diane, pero los hizo separarse de nuevo, reconociendo que se amaban, pero que no podían estar juntos. Sam se quedaría en el bar, solo, pero contento, justo donde debía estar. Esta versión se filmó, pero incluso entonces, los productores debatieron sobre cambiarla hasta el último minuto. Grabaron escenas alternativas, diálogos diferentes, distintos matices emocionales. El final que se emitió, con Sam diciéndole a un último cliente, "Lo siento, estamos cerrados", se decidió solo unos días antes de la transmisión. Se sentía bien, agridulce, pero honesto. Sam y Diane no tuvieron su final de cuento de hadas porque la vida real no funciona así. El bar permaneció abierto porque así era Sam. Y el público lo aceptó, incluso lo adoró, una vez que superaron la decepción de no tener un final feliz. A veces, los mejores finales son los que nadie deseaba inicialmente. NBC quería que despidieran a Diane después de la primera temporada. El personaje de Diane Chambers, interpretado por Shelley Long, fue escrito intencionadamente para ser pretencioso, egocéntrico y molesto. La gracia estaba en ver a una snob muy culta atrapada en un bar de clase trabajadora, completamente fuera de lugar. Pero en NBC vieron la primera temporada y se toparon con un personaje que les irritaba, les incomodaba y les parecía más una crítica moral que algo gracioso. Las respuestas de los grupos de discusión confirmaron sus preocupaciones. Muchos espectadores encontraron a Diane insoportable, dijeron que perjudicaba la serie y querían que la eliminaran. Los ejecutivos de la cadena transmitieron sus inquietudes a los creadores, sugiriendo que se eliminara el personaje de Diane y se la reemplazara por alguien más simpático, cálido, accesible y menos brusco. Argumentaron que el romance entre Sam y Diane no funcionaría si el público rechazaba activamente a uno de los miembros de la pareja. Los índices de audiencia ya eran pésimos, y quizás Diane formaba parte del problema. Los creadores, Glenn y Les Charles, junto con James Burrows, se negaron rotundamente. Explicaron que las cualidades irritantes de Diane eran precisamente la clave, que la tensión entre su intelectualidad y la cruda realidad del bar era esencial para la identidad de la serie. NBC presionó con más fuerza, dejando claro que tenía el poder de forzar cambios. Los creadores respondieron con igual vehemencia, amenazando con renunciar si despedían a Diane. Argumentaron que las comedias de situación estaban llenas de personajes, tradicionalmente simpáticos y que Cheers necesitaba ser diferente para sobrevivir. Denle tiempo al público para entender lo que estamos haciendo, suplicaron. NBC cedió a regañadientes y accedió a esperar. Para la segunda temporada, la percepción del público sobre Diane había cambiado. Todavía la encontraban irritante, pero ahora les parecía divertida. Entendían que debía ser así.
El personaje que los críticos querían que despidieran se convirtió en uno de los más memorables de la televisión. Poema. La guerra, divertida, inocente y sabia, valiente, una guerrera, una hermana, la mejor hermana. El elenco organizó una intervención para uno de los actores que bebía. Durante las temporadas intermedias, el alcoholismo de uno de los miembros principales del reparto se agravó tanto que puso en peligro la producción. Llegaban tarde, olvidaban sus diálogos y, en ocasiones, se les veía visiblemente ebrios en el set. El resto del elenco observaba el deterioro con creciente preocupación, encubriendo a su compañero siempre que era posible, buscando excusas ante los directores e intentando protegerlo de consecuencias que acabarían con su carrera. Pero el problema seguía empeorando, y finalmente alguien tuvo que intervenir. La intervención se organizó discretamente, lejos de los productores y ejecutivos de la cadena, quienes habrían despedido al actor de inmediato si hubieran conocido la gravedad del problema. Los miembros del reparto principal hablaron con su compañero en una reunión privada, le explicaron cómo el alcoholismo estaba afectando a todos. Se ofrecieron a ayudarle a encontrar tratamiento y le dejaron claro que les importaba, pero que ya no podían seguir encubriéndolo. El actor se derrumbó, admitió que había perdido el control y accedió a buscar ayuda. El tratamiento tuvo lugar durante un descanso programado, de forma que la producción no se viera interrumpida. El actor regresó sobrio, arrepentido y comprometido a mantenerse limpio. Durante un tiempo, funcionó. Su desempeño mejoró, recuperó su fiabilidad. Todo parecía resuelto, pero el alcoholismo rara vez se soluciona con una sola intervención. El actor se mantuvo lo suficientemente funcional como para terminar la serie, pero continuó luchando en privado contra la adicción durante toda la emisión del programa. Los miembros del reparto que participaron en la intervención nunca revelaron públicamente quiénes fueron, protegiendo la privacidad de sus colegas, incluso décadas después. Hicieron lo que pudieron. Salvaron una carrera temporalmente, pero no pudieron salvar a alguien que no estaba listo para salvarse a sí mismo. Poema. Una luz, divertida, inocente y sabia, valiente, una guerrera, una hermana, la mejor hermana. Kelsey Grammer fue arrestado y faltó al rodaje en varias ocasiones. Frasier Crane, el personaje de Kelsey Grammer, se convirtió en uno de los más queridos de la televisión. Pero tras bambalinas, Grammer estaba en una espiral descendente. Su abuso de cocaína y alcohol durante la serie Cheers era grave y público. Lo arrestaban por conducir ebrio, posesión de drogas y otros delitos que acaparaban los titulares con frecuencia. A veces faltaba a las lecturas de guión porque estaba en la cárcel. Otras veces llegaba al plató visiblemente ebrio, con dificultades para recitar sus diálogos e incapaz de concentrarse. La producción se convirtió en una pesadilla debido al caos que provocaba Grammer. El programa contaba con asistentes cuyo trabajo consistía en mantenerlo lo suficientemente lúcido para poder filmar. Se aseguraban de que apareciera relativamente sobrio o, al menos, coherent, para poder rodar sus escenas. Cuando lo arrestaban y no podía asistir al rodaje, los guionistas reescribían apresuradamente los episodios para minimizar la presencia de Frasier o justificar su ausencia. Otros miembros del reparto lo sustituían, interpretando los diálogos originalmente escritos para él y ajustando la puesta en escena para disimular la ausencia del actor previsto en las escenas. NBC quiso despedirlo varias veces. Su comportamiento le costaba dinero al programa, generaba problemas con el seguro y publicidad negativa, pero el público adoraba a Frasier. Los episodios de prueba sin él mostraron una caída significativa en la audiencia. Así que la cadena toleró la adicción de Grammer, la fomentó al no imponerle consecuencias y lo mantuvo en el trabajo mientras él se autodestruía. Más tarde, Grammer admitió que apenas podía funcionar durante gran parte de Cheers, y que sus recuerdos de temporadas enteras eran borrosos o habían desaparecido por completo. Finalmente se rehabilitó, pero solo después de que terminara la serie y tuviera que cargar con Frasier él solo. A veces, trabajar durante una adicción solo prolonga la espiral. La serie estuvo a punto de continuar sin Ted Danson. Tras la 11ª temporada, Ted Danson decidió retirarse. Había interpretado a Sam Malone durante 11 años. Estaba agotado, quería dedicarse al cine y necesitaba escapar del agotador ritmo de trabajo en televisión. Anunció que se iba, que no volvería para una 12ª temporada bajo ninguna circunstancia. Los ejecutivos de NBC entraron en pánico. Cheers seguía siendo un programa de gran audiencia. Seguía generando enormes ganancias. No podían aceptar que terminara solo porque el actor principal quería irse. Así que idearon un plan.
Continuar Cheers sin Sam Malone. El concepto era simple. Sam vendería el bar y se marcharía de Boston en busca de nuevas oportunidades. Woody se convertiría en el gerente, dirigiendo el negocio con la ayuda del resto del elenco. La serie conservaría su ambientación, sus personajes, todo excepto Ted Danson, quien se confiaba en que funcionaría, que el elenco era lo suficientemente sólido como para sobrevivir sin su protagonista. Ofrecieron al resto del elenco enormes aumentos salariales, prometieron participación creativa e hicieron todo lo posible para que resultara atractivo. El elenco se negó unánimemente. John Ratzenberger habló en nombre de todos y dijo: Cheers sin Sam era como un bar sin alcohol. Técnicamente podría seguir siendo un bar, pero no era lo mismo. George estuvo de acuerdo, argumentando que la serie funcionaba gracias a la importancia de Sam, no a pesar de ella. Rhea Perlman, Woody Harrelson, Kelsey Grammer, todos se negaron. Si Ted se iba, la serie terminaba. NBK intentó negociar, ofreció más dinero, sugirió acuerdos. Nada funcionó. El elenco se mantuvo firme, y su solidaridad frustró el plan de NBC. La serie Cheers terminó después de la temporada Once porque el elenco se negó a continuar sin su figura central. A veces, la lealtad importa más que el sueldo. Dato curioso, la escena eliminada donde Cliff hacía un chiste racista. En la cuarta temporada, durante un episodio sobre la historia del bar, originalmente había una escena donde Cliff Clavin contaba una anécdota sobre el nombre anterior del local y hacía un chiste que hacía referencia a estereotipos raciales de décadas pasadas. El chiste se escribió para mostrar la ignorancia de Cliff, para convertirlo en el blanco de las bromas en lugar de en el protagonista de su historia. Pero cuando lo grabaron ante el público en el estudio, la reacción fue mixta. Algunos rieron nerviosamente, otros guardaron un silencio incómodo, y unos pocos jadearon audiblemente. Los productores vieron la grabación de inmediato y se dieron cuenta del problema. El chiste era demasiado ambiguo y podía interpretarse como una aprobación del racismo casual de Cliff en lugar de una burla. Aunque el personaje claramente pretendía ser tonto, la broma cruzó un límite que no resultaba gracioso independientemente del contexto. Debatieron si una mejor puesta en escena podría salvarla, si añadir diálogos que dejaran claro que Cliff estaba equivocado ayudaría. Finalmente, decidieron que ningún contexto justificaba la broma. La escena fue eliminada antes de la postproducción y reemplazada por otra historia similar, igualmente ingenua pero sin connotaciones racistas. El metraje eliminado nunca se incluyó en los lanzamientos en DVD ni se emitió en repeticiones, quedando prácticamente borrado de la historia del programa. Los miembros del reparto que recuerdan haberla filmado comentaron que el chiste parecía aceptable en teoría, escrito por alguien que intentaba satirizar la ignorancia, pero al escucharlo en voz alta se hizo evidente lo mal que funcionaba en realidad. NBC mantuvo las imágenes bajo llave y el episodio se emitió sin ninguna indicación de que hubiera existido una versión diferente. A veces, lo que en el papel se lee como sátira, en la práctica suena a respaldo.